Bueno, primero, buenas tardes a todos por asistir a este webinar y dar las gracias a ARPA por organizar este evento y dar la oportunidad para poder presentar este webinar. El webinar oficialmente titulado Actuaciones en fase de inspección para la reparación, refuerzo y protección del hormigón. Consiste de 4 temas y aquí menciono que los primeros 2 temas, medios de acceso, inspecciones básicas, fueron preparados como parte del curso divulgativo Introducción a la reparación, refuerzo y protección del hormigón por la empresa Ingenieros Asesores y en particular por Tatiana Álvarez Suárez, que luego vemos sus datos de contacto al terminar la parte de inspecciones básicas. Pues empezamos con una pequeña introducción. Aquí he sacado algo de una ponencia que realizó Carmen Andrade, que además es socio de honor de ARPO, sobre la nueva IHE de 2008. Y aquí, pues un pequeño esquema de cuándo se hace qué tipo de inspecciones. Y aquí pone, pues, la primera inspección, la inspección inicial, que luego define el estado cero de una estructura. Esa suele ser la inspección principal. Luego tenemos las inspecciones rutinarias o inspecciones, ¿cómo se llama? Básicas. Y ese es un poco para detectar lo gordo. Y luego, con una frecuencia más separada, tenemos las inspecciones principales. Aquí, cada instrucción o normativa le define sus propios intervalos entre tipos de estructuras, pero en principio la EHE la relaciono con la seguridad del público o posibles pérdidas económicas. Y luego, como última fase en tipos de inspecciones, tenemos las inspecciones especiales. Aquí, bueno, entre paréntesis, patologías, porque en principio se hace porque hay alguna razón especial para realizarlas. Y aquí vemos un poco el mismo esquema, pero como luego la plasmaron en la EH de 2018, en el capítulo 18 de mantenimiento. Y aquí hay un esquema, un flujograma desde la redacción del proyecto hasta la demolición de la estructura, pues todas las fases que se hacen durante su vida útil o, en fases de mantenimiento y conservación. Y ahí, pues en este webinar vamos a hablar de tres de ellos, ¿no? Las inspecciones rutinarias o las básicas, inspecciones principales e inspecciones especiales. Pues comenzamos con los medios de acceso, que son aquellos medios auxiliares necesarios para realizar la inspección visual de algún elemento concreto. En principio, lógicamente, nos tenemos que acercar lo más posible a un elemento sobre que queremos inspeccionar y de cual queremos conocer su estado actual. Y cuando se suele hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, se puede aplicar en fase de control o supervisión de la ejecución de la obra o ya cuando ya la estructura está terminada y en servicio, en fase de inspección de estructura, que puede ser como parte del mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Y dónde? Pues en principio cualquier tipo de estructura de hormigón, que puede ser típicos, ¿no? Obra civil, edificación o obra industrial. Y aquí vemos los tipos de medios habituales que tenemos. Y bueno, aquí divididos en 3 grandes grupos, los convencionales, singulares o de última generación. Y bueno, cada uno engloba unos cuantos tipos, ¿no? Aquí vamos a ver las plataformas elevadoras móviles de personal, los PEMP, pues aquí los típicos plataformas tijeras, las plataformas articuladas, telescópicas o mástil,
y los, bueno, quizás los más tradicionales que muy frecuente para la inspección de puentes, plataformas sobre camiones. Sobre el primer, las tijeras más quizás se apliquen en el mundo o en el ambiente industrial donde tienes una superficie de apoyo muy lisa porque, bueno, como tiene unas ruedas muy pequeñas, pues no puedes superar desniveles grandes en la superficie para poder moverse. Luego, típico, las escaleras, y aquí, pues con buena mención aquí a la Real Decreto de 2177 de 2004 sobre la seguridad y salud. Al final, el uso de escaleras que requiere precauciones, ¿no? Es un elemento donde es, bueno, bastante fácil que ocurra algún accidente. Y bueno, en el caso de la escalera extendible, he puesto un ejemplo también de escaleras especiales que cuenta con unos apoyos adicionales que evite, por ejemplo, el vuelco de la escalera. Pero de cualquier forma, las escaleras convenientemente debería tener una base lo más ancha posible y con una superficie antideslizante. Y bueno, a la derecha vemos la escalera mixta con rótula. Pues eso es una forma muy buena porque como se puede plegar es más fácil de llevarlo, por ejemplo, en el maletero de un coche, ¿no? Algunos ejemplos de andamios y cimbras, típico andamio, bueno, al final se tiene que montar, eso no es algo muy rápido. Luego andamios colgantes, anclados, algunos son más típicos en ambientes industriales, por ejemplo, el andamio colgante puede ser parte de una instalación fija que ya está pensado en poder hacer inspecciones de forma fácil. Otros tipos de pasarelas, ¿no? A la izquierda suspendida de forma móvil o ya fijada a la fachada aquí. Parece una chimenea de alguna instalación industrial y bueno, eso es parte de una instalación fija, ¿no? Que es efectivamente, como comentaba, más habitual quizás en el mundo de edificación industrial. Aunque también lo vemos en algunos puentes muy grandes donde puedes inspeccionar de forma fácil la parte inferior de un tablero, pues ya lógicamente debería haber sido parte del proyecto de contemplar este tipo de instalaciones. No, desafortunadamente no se ve muy frecuentemente. Y luego algunos medios singulares, pues equipos de buceo para pues, cualquier elemento de hormigón sumergido, pues, embarcaciones de cualquier tipo, pontonas flotantes. Aquí un ejemplo bueno de combinar dos tipos de medios en uno, una plataforma flotante junto con un andamio. Aquí un ejemplo de inspección de, bueno, la parte de pila o los apoyos en un puente. Y bueno, una pasarela acuática, que también puede ser, bueno, flotante o fija. Y de última generación, lógicamente, en el año que estamos, los drones ya forman una parte fija del mundo de las inspecciones. Y aquí vemos a la izquierda un dron para la inspección de interiores, un dron que está metido dentro de una jaula que básicamente para proteger el dron en caso de choques, más aplicado en mundos industriales, para interiores de chimeneas o en interiores donde hay mucho donde en principio es difícil de entrar para una persona o simplemente es peligroso, dentro de un tanque, por ejemplo. Y luego pues los drones más habituales para inspecciones en exteriores. Luego vemos algún ejemplo más en las inspecciones principales también. Pues ya pasamos al primer nivel de inspecciones, las inspecciones básicas o rutinarias, que luego vemos un poco de dónde vienen las diferencias de nomenclaturas.
Y bueno, son inspecciones visuales preliminares llevadas a cabo por personal técnico sin el empleo de medios de acceso. O sea, aquí de medios de acceso, en principio estamos hablando de medios especiales, ¿no? O sea, aquí para llegar más o menos a 3 metros, 4 metros de altura, una escalera de mano, pues siempre viene bien, ¿no? Y aquí se menciona personal técnico. En general, las normativas no definen que el personal tiene que tener un título universitario o nivel ingeniero técnico, por ejemplo, pero sí se suele indicar que debería tener conocimientos de estructuras y con experiencia también en patología estructural, lo que es una cosa lógica para poder opinar sobre qué pasa con mi estructura, ¿no? Pues aquí de nuevo, donde podemos hacer inspecciones, pues obra civil, obra industrial, edificación, lo típico donde solemos encontrar estructuras de hormigón. Pues aquí empezamos un poco de dónde figura este tipo de inspecciones. Pues empezamos con la IHE, que le define como inspecciones rutinarias y le define como que permita asegurar el correcto funcionamiento de los elementos vinculados a operación y durabilidad de la estructura. Además, todo el tema de inspecciones le mete en el capítulo de mantenimiento. Y bueno, mantenimiento, durabilidad, todo está muy relacionado con la vida útil de una estructura. Luego, segundo, tenemos la ITPF de 2005, la instrucción sobre inspección técnica de puentes de ferrocarril, que le dice vigilar de forma casi permanente, en este caso la norma indica que se hace cada año, el estado general del puente, permitiendo detectar lo antes posible y sin esperar la siguiente inspección principal programada, la aparición de cualquier daño real aparente susceptible de seguimiento o reparación. Aquí ya indican un poco lo que quiere que detecte y con qué frecuencia, ¿no? Y luego tenemos el último ejemplo de publicación del Ministerio de Fomento, en este caso de guía de inspecciones de obras de paso, que define, es una guía específica para inspecciones básicas y le define también, ¿no?, a realizar de acuerdo con un plan previo que nos facilite datos necesarios para conocer en un instante dado el estado de la obra. Y en este caso se realiza cada 15 meses. La frecuencia, en principio, aunque es cada año, pero claro, debería procurar no realizar las inspecciones de una estructura siempre en la misma época del año. Conviene realizar un año quizás en verano y el otro año en invierno, básicamente para ver si bueno, los efectos climatológicos afectan al comportamiento de la estructura. Y luego un poco los objetivos, ¿no? ¿Por qué se hace inspección básica? Pues en principio para preventivo, ¿no? Detectar lo antes posible o antes de que se produzcan los daños, ya saber en qué estado está mi estructura, clasificatorio, o detectar daños de reparación urgente, que vimos un poco al principio en el pequeño esquema de la presentación de Carmen Andrade, que sería intentar detectar los daños gordos, y por otro lado, correctivo, ¿no? O sea, tenemos un daño claramente y bueno, con esta inspección básica conseguimos datos que nos sirve para definir lo que tenemos que hacer para corregir este daño. ¿Y dónde buscar? Pues lógicamente en los elementos más solicitados, zonas donde puede haber acumulación de agua. Al final el agua es uno de los grandes enemigos del hormigón armado. Zonas de apoyo, zonas en contacto con agentes agresivos o juntas de dilatación. Pues aquí un poco distinguir entre, especialmente en el caso de puentes, distinguir entre lo que son los elementos realmente resistentes, como por ejemplo el tablero, las pilas, los estribos,
Y luego tenemos lo que les solemos identificar como elementos secundarios, como son aparatos de apoyo, juntas de dilatación, barandillas, sistema de desagüe. Y bueno, los primeros, los elementos realmente resistentes, contempla la norma y le diseñamos para una vida útil de 100 años. Pero los otros elementos, como aparatos de apoyo, pues no llegan ni de lejos a esos 100 años. Y bueno, esas son cosas como son más susceptibles de producirse daños en ellos, pues lógicamente hace falta fijar la inspección mucho en este tipo de elementos que es más lógico que se produzcan daños ahí. ¿Qué buscamos? Deformaciones excesivas, fisuras o grietas, cambios en el aspecto superficial del hormigón o deterioros de material. Son un poco los grandes temas a buscar. ¿Y cómo se realiza una inspección básica? Pues como todas las inspecciones, en principio tenemos que recopilar primero información, la famosa información previa, pues que puede consistir en planos, proyectos, modificaciones de proyecto y bueno, si lo mejor sería tener el proyecto construido, luego datos del uso de la estructura, que puede ser inspecciones previas que han hecho en el pasado, pero también puede ser informes de alguna cosa que ha pasado durante el uso. Y bueno, con este ya vamos ciertamente preparado para ir a ver la estructura. Luego aquí el inspector va a inspeccionar la estructura, que hemos visto de alguna forma le tiene que ser con un plan previo, principalmente para asegurar que vamos a ver todos los elementos de la estructura. Y en el caso de inspecciones básicas, se suele documentar la inspección con una ficha. Y en la ficha, por lo menos, tiene que figurar la localización de la estructura, una pequeña descripción y una valoración preliminar sobre el estado de la estructura. Los daños, en general, le suele reflejar con tipo de ficha donde marcas en casillas si tiene algún daño o no. Y eso es bastante, bueno, al final, como son inspecciones que se hacen relativamente frecuente y rápido, pues tiene que ser algo bastante estandarizado. Y bueno, algunos materiales elementales que necesitamos para inspeccionar, ¿no? Aquí prismáticos, como hemos dicho, en principio no utilizamos medios de acceso especiales o en general tenemos que ver cosas de bastante lejos. Un martillo para golpear en la superficie para ver si el recubrimiento sigue intacto o si se ha desprendido del resto, ¿no? Pues linternas, tabletas, aquí trabajando con fichas de inspección de forma automatizada casi, muy esquemático, es muy útil trabajar directamente con tabletas y de forma completamente digital, ¿no? Pues cámaras de fotos, bloc de notas, siempre viene bien apuntar algo y no tenemos que olvidar de los EPIs, ¿no? Y bueno, como comentaba al principio, los medios de acceso y inspecciones básicas, estos dos temas fueron preparados para el curso divulgativo por la empresa Ingenieros Asesores, y en concreto el ponente era Tatiana Álvarez Suárez, y bueno, aquí os dejo sus datos de contacto, ¿no? Pues si tenéis alguna duda sobre estos temas. Pues pasamos a ver, ¿no? Aquí. Vamos a empezar ya con las inspecciones principales. El primer tema preparado por INECO. Y aquí vemos de nuevo que existe una gran variedad de definiciones y descripciones de lo que se entiende con inspecciones principales, ¿no? Depende un poco la normativa donde se busca. Pues empezamos otra vez con la EHA, el capítulo 18 sobre mantenimiento, pues que le define como
un conjunto de actividades técnicas realizadas de acuerdo con un plan previo para permite detectar pues, daños que exhibe la estructura, sus condiciones de funcionalidad y seguridad al usuario y permite estimar su comportamiento futuro. Y bueno, merece comentar también, esta tarea de gran trascendencia requiere el concurso de técnicos con formación, medios y experiencia acreditados. Al final, la inspección principal es el medio más adecuado y que tiene un nivel de detalle mucho superior a las inspecciones básicas y lógicamente requiere que lo hagan personas con una formación adecuada en el mundo de estructuras y patologías, ¿no? Y aquí vemos un poco de lo que comentábamos al principio, ¿no? De la EHEA es una relación entre si se compromete la seguridad al público y si puede haber pérdidas económicas. Pues si hay mucho riesgo y la pérdida económica es muy alta, pues se realiza cada 5 años. Si son estructuras donde puede comprometer la seguridad de una persona, pero no del público en general, o las pérdidas son apreciables, pero no demasiado grandes, pues cada 10. Y cualquier estructura que no encaje en estos dos, pues se hace cada 20 años. Y aquí merece comentar que las inspecciones principales que se define para los puentes de carretera, bueno, ahí le llaman las obras de paso, pues le define para hacerlo cada 5 años. Y pues con efectivamente encaja en el primer grupo de donde se hace además mención a los puentes. Pasando a otra, en este caso es la instrucción de inspección técnica de puentes de ferrocarril, la ITPF del 2005, que le define con el objeto de obtener información sobre el estado funcional y resistente, también en un momento dado, y verificar si es capaz de cumplir la función para la que ha sido construido, con un nivel de seguridad aceptable. Aquí, si hacemos pues como una referencia al proyecto inicial y si todo lo que se definió en el proyecto, que si todavía la estructura, en este caso el puente, es capaz de cumplirlo, ¿no? Y además con un nivel de seguridad aceptable. Aquí de hacer o no una inspección principal en esta instrucción está vinculada al tamaño del puente. Aquí define que si alguno de sus vanos sea igual o superior a 6 metros, independiente de su tipología o material constructivo. Aquí el hacer una inspección principal está vinculada a la dimensión del puente. De alguna forma también es vinculada a la importancia, ¿no? Y respecto a la frecuencia, pues se define que se hace una inspección, la primera inspección con la puesta en servicio, que en el caso de puentes de ferrocarril va junto con la prueba de carga de recepción. Y bueno, lógicamente en este caso se puede denominar en este caso que conseguimos el estado cero, ¿no? Y luego, periódicamente, cada vez que cumple 15 años después de la anterior inspección principal. Y esta instrucción define claramente que tiene que ser realizada por personal técnico titulado con competencia legal para ello y con experiencia probada en patología estructural. Bueno, básicamente es para asegurar que las conclusiones que se sacan con las inspecciones sobre los daños que se manifiesten en la estructura y luego las conclusiones que saca, bueno, es casi el ingeniero sobre el por qué, ¿no? La razón detrás de los daños y además este tipo de inspecciones luego se traduce en un informe que tiene que indicar algunas propuestas de cómo reparar la estructura, ¿no? En caso de haber detectado daños. Y bueno, como es un tema bastante complicado, pues merece, lógicamente, que una persona sea
que lo mire sea pues competente para este tipo de trabajos. Pues un poco de resumen, ¿no? O sea, en qué coincide todas las normas e instrucciones, ¿no? Al final se trata de unas inspecciones visuales minuciosas, realizadas por técnicos especializados, en las que se evalúa el estado de todos los elementos de estructura. En principio, no se aplica o se usa medios de acceso especiales, pero sí aquí comentamos, bueno, luego vemos que existe una variante de la inspección principal, en el caso se define para puentes de carreteras, que le llama inspección detallada, que sí utiliza medios especiales. Pues, ¿qué es el objetivo detrás de las inspecciones, ¿no? Al final queremos obtener datos sobre los deterioros en cada elemento. De manera sistemática, ordenada, tenemos que hacer la inspección. Otra vez volvemos a que tenemos que tener un plan para asegurar que no pasamos ningún daño que olvidamos de ver. Y al final queremos evaluar cualitativa y cuantitativamente estos deterioros. Por un lado queremos saber si la estructura tiene algún daño, pero luego también quiero saber si el daño es grande o pequeño, y además si hay muchos, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengo una pequeña fisura, aunque sea grande, en algún sitio, o la estructura está completamente rajada, ¿no? Y bueno, algo de periodicidad, efectivamente, depende de condiciones de agresividad o de importancia o accesibilidad a la estructura. Y bueno, lo que ya hemos visto para inspecciones básicas, lógicamente para poder hacer una inspección principal necesitamos ciertas herramientas, pues los EPIs de nuevo, pues algo para apuntar lo que estamos viendo, ¿no? Bloc de notas, fichas, un ordenador, tableta, grabadora. Puede ser que estamos en un sitio, por ejemplo, de la inspección del interior de un túnel y no vemos nada. Bueno, puede ser bastante cómodo grabar lo que estás viendo, que luego, bueno, no sé, ahora con las técnicas modernas, lo que se graba se puede traducir directamente en escrito. Es algo conveniente, ¿no? Pues una fisurómetro, aquí por ejemplo, en este caso de INECO, pues utilizar un calibre. Tizas, pues puede ser porque como tenemos que reflejar en el informe claramente dónde están los daños, si tenemos por ejemplo, el estribo de un puente, pues muchas veces se refiere la ubicación de los daños desde el lado derecho de una estructura, desde un extremo, y bueno, para facilitar la inspección, pues muchas veces se marca cada metro con una tiza, pues una raya, y bueno, eso es mucho más fácil luego pues, ubicar a los daños, ¿no? Pues otras lupas, plomadas para ver si algo está vertical, pequeña escalera de mano, linternas, aquí a la derecha una foto del interior de un falso túnel. Señalización, en el caso de puentes muy típico que queremos aparcar casi por debajo del puente, pero lógicamente no queremos producir ningún accidente por estar ahí aparcado en un sitio quizás un poco arriesgado, ¿no? Pues teléfono, cámara fotográfica digital, añadido aquí GPS porque últimamente varios clientes piden las fotos georreferenciadas, básicamente como medio de control para asegurar que de verdad has estado en la estructura que ellos están encargados en inspeccionar, ¿no? Y luego, pues lo que comentaba antes, ¿no? La variante de las inspecciones principales son inspecciones detalladas que figura en la guía de inspecciones principales de obras de paso, de puentes de carretera, y pues por ahí se aplique tan solo a estructuras con características particulares, que pueden ser grandes dimensiones, elementos cuya inspección requiere medios auxiliares, porque si no, no llegas, elementos singulares sin acceso visual directo,
que requiere medios de acceso. Pues por eso han inventado aquí vemos unos ejemplos de típico inspecciones de aparatos de apoyo, lógicamente pues a estas alturas con una escalera de mano no llegas, ¿no? Y una mención también que no se debería confundir la inspección detallada con inspecciones especiales, ¿no? Porque en general en inspecciones especiales, que luego la vemos a continuación, sí se hace pues ensayos y mediciones complementarias, ¿no? Que no es meramente una inspección visual. Y mencionamos aquí de nuevo de utilizar drones para la inspección de estructuras singulares, ¿no? Esa es una buena alternativa para tipo de plataformas o elevadoras o camión grúa. Puede haber condiciones que es imposible llegar con este tipo de medios. Por ejemplo, un puente sobre un río. Pues lógicamente la grúa no, si el puente es un poco grande, no llega al centro de vano. Y bueno, los drones son una alternativa pues ahora estupenda para inspeccionar sitios donde antiguamente era súper complicado o muy peligroso llegar. Aquí sí conviene mencionar que el uso comercial de drones requiere, si lo vas a utilizar tú mismo, ¿no?, de ser operador de drones y tener pilotos con su certificado y que cumples todos los requisitos legales que hay, ¿no? Y bueno, si no, pues hace falta subcontratarlo a empresas especializadas en este caso. Pues en el caso de INECO somos operadores de drones ya desde el año 2015 y la verdad es que nos ha venido muy bien en varias ocasiones. Pues pasamos al último tema de inspecciones especiales, que efectivamente, a diferencia de inspecciones básicas y principales, no se realiza sistemáticamente o con una periodicidad fija. Aquí puedes hacer casi a demanda, ¿no? La necesidad de su realización deriva de la detección de daños en una inspección principal o básica o como consecuencia de una situación singular, como por ejemplo terremotos, recrecidos, choques, cambios de uso. En principio, en alguna inspección anterior, que efectivamente puede ser tanto principal como básica, pues hemos detectado un daño, pero no nos queda muy claro de por qué se han producido, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, que puede haber un terremoto o otro tipo de una situación singular que no encaja en los plazos típicos y bueno, se puede encargar una inspección especial. Pero al final quieres recabar información adicional que con otros tipos de inspección no se podría obtener. Y bueno, al final, ¿qué son inspecciones especiales, ¿no? Pues al final sí son inspecciones visuales realizadas por técnicos con medios de acceso y equipos especiales, así como ensayos de caracterización y mediciones complementarias. Aquí, pues como pone que hace falta tenemos que definir, no es tan obvio lo que tenga que hacer, ¿no? Y trabajos en general de inspecciones especiales, un poco lo que ya indique su nombre, pues hace falta en general subcontratar este tipo de trabajos a empresas especializadas, ¿no? Pues luego vemos un ejemplo, pero por ejemplo ensayos para caracterización de material, del hormigón, de la armadura, pues sacar testigos y luego ensayar en laboratorio. Pues en general, pues una ingeniería, una empresa de arquitectura no tiene este tipo de medios. Eso falta, pero claro, le tiene que definir lo que se tiene que hacer y valorar, porque todo este tipo de trabajo pues suele ser trabajar con precios unitarios por cada tipo de ensayo, ¿no? Y luego con los datos que obtenemos junto con los datos de otras inspecciones, ¿no? En general, previo a subsanar los daños, pues se redacta un informe y todos los ensayos especiales que hemos hecho, pues formará parte como anejo del informe, que puede ser
el informe de los ensayos realizados en laboratorio. Y luego, con estos datos, hacemos una evaluación de los daños. Y ahí sí tenemos que definir o adivinar qué ha sido la causa detrás de los daños, el origen de los daños. Y luego, pues previo a su represión, redactar un proyecto. Pero es importante señalar aquí, es un poco también lo que pretendemos dentro de ARPO, de buena práctica, conseguir que las actuaciones que define van a ser duraderas, ¿no? Pues una de las cosas detrás pues es que tienes que definir la actuación después de saber por qué se ha producido el daño. Pues aquí vemos unos ejemplos que puede incluir una inspección especial. Pues mediciones, ensayos específicos, pruebas de carga, inspecciones subacuáticas, trabajos de geotecnia, topografía. Y bueno, aquí vemos un poco de ejemplos de mediciones. Mediciones en armaduras, por ejemplo. Pues el revestimiento, el recubrimiento, pues lo podemos medir, ¿no? Estimación de superficie corroídas. Descubrimos una barra y medimos el diámetro real y vemos si ha perdido sección por motivo de corrosión. Pues cualquier evaluación relacionada con la corrosión, ¿no? El riesgo, el potencial de corrosión, la velocidad de corrosión, todo un poco enfocado a saber qué medida y qué tipo de reparación debería ser, ¿no? Mediciones relativas a la calidad, profundidad de carbonatación, contenido de cloruros. Un ensayo interesante, si estamos pensando en refuerzos, es la resistencia a tracción de la superficie del hormigón, el típico ensayo a pull-off. Si queremos pegar algo a mi estructura, que puede ser una platabanda metálica o fibra de carbono, pero la superficie de mi estructura tiene que tener ciertas características que permite adherir algo a ella, ¿no? Apertura y profundidad de fisuras, pues vemos una fisura, pero quizás no sabemos la profundidad. Pues por ejemplo, con la técnica de ultrasonidos podemos medir la profundidad de fisuras. Deformaciones, pues típico ejemplo de un muro de contención, que vamos al campo y vemos que el muro tiene cierta vuelco, ¿no? Se ha vencido un poco hacia adelante por los empujos del terreno, pero también puede ser perfectamente que ha sido simplemente un fallo de replanteo en obra y el muro está ya así desde quizás pues 20 años, ¿no? Pero si le ves por primera vez, puede ser que te asustas y bueno, una cosa de salir de dudas es encargar un control topográfico. Se ponen unos hitos, se mide cada mes, cada 2 meses, durante un año o 2 años. Si el muro se sigue moviendo, pues si no es así, pues no hace falta hacer nada. Si vemos que hay un claro incremento del vuelco, pues hace falta algún tipo de anclaje al terreno, estabilizar, ¿no? Pues los ensayos típicos de geotecnia mediante sondeos. Puede ser que detectar unos asientos en la pila de un puente, por ejemplo, y no tenemos el proyecto construido y queremos saber el terreno que hay debajo. Pues podemos hacer un sondeo y extraer muestras también para conocer las características del terreno. Pues lo mismo con el hormigón, típico, sacar testigos y hacer en laboratorio la resistencia a compresión. Pues otros ensayos más de características, porosidad, permeabilidad, cantidades de cloruros. En el caso de armaduras, realizar calas para investigar la armadura. Pues muchas veces, como la armadura está ahí dentro del hormigón, y si no tenemos el proyecto, pues no sabemos muy bien cuánta armadura y dónde lo tenemos, ¿no? Eso es típico de hacer una cala, picar para descubrir la armadura
y aprovechando el hueco, pues sacar alguna muestra para ensayo a tracción, ¿no? Es algo típico también. Pues aquí vemos unos ejemplos, ¿no? Pachómetro, ultrasonidos, extracción de testigos, calas para que luego te sirve también para comprobar el recubrimiento, que a su vez te sirve para comprobar los datos obtenidos con el pachómetro, y luego pues extracción de muestras de armadura. Pues algún ejemplo más, control de carbonatación, una prueba relativamente fácil y barato, esclerometría para conocer el índice de rebote, para conocer la resistencia superficial del hormigón, y a la derecha pues otro ejemplo de sacar un testigo en este caso un puente en arco. Y luego, como última parte de las inspecciones especiales, quizás el trabajo más difícil o más específico, de que, bueno, hay pocas empresas que lo hacen, es un tema complicado y, bueno, en especial en puentes de carretera o de ferrocarril, utiliza como prueba de carga de recepción para el control del proyecto y de control de la ejecución, ¿no? Al acabar la obra, pero también puede ser en estructuras en servicio. O sea, la instrucción de inspección de puentes de ferrocarril define que, por ejemplo, en puentes metálicos se tiene que realizar pruebas de carga con cierta frecuencia. Pero también las pruebas de carga nos puede servir para obtener información sobre la propia estructura, ¿no? Muchas veces la prueba de carga la podemos utilizar para calibrar o contrastar si el modelo teórico que estoy haciendo con algún programa de cálculo de tipo de elementos finitos, si mi modelo está bien hecho, ¿no? Que es bueno, es bastante complicado cuadrar exactamente lo que se mide en campo y lo que sale de tu modelo teórico, ¿no? Y vemos un poco de eso, al final, las pruebas de carga complementan o puede complementar los datos obtenidos con una inspección principal o especial. La parte de especial entendemos aquí quizás para obtener características de materiales. Y aquí es pues conocer datos relativamente a su estado de conservación y la comprobación teórica de nivel tensional de la estructura. Y aquí al final, pues lo que muy ligado a la prueba de carga es que tenga mi estructura y le voy a cargar con una carga conocida y le pongo en un sitio conocido, ¿no? Predefinido, y luego en el modelo teórico hago lo mismo, aplico la misma carga en la misma posición y veo cómo se comporta la estructura, que puede ser deformaciones, tensiones, vibraciones. Y aquí vemos dos ejemplos de cómo aplicar cargas, pues con bidones o con, bueno, otro tipo contenedores de agua, y lógicamente aquí podemos medir claramente según el nivel de agua la carga que tengo. Esquemáticamente vemos aquí el conjunto de la prueba de carga y luego que los resultados se resumen en un informe. O sea, primero tengo un estudio preliminar, básicamente para saber de qué estructura se trata y cómo puede llevar las cargas a la estructura. Pues en caso de puentes de ferrocarril o de carretera, bueno, al final vas por el puente, ¿no? Pero en edificación no siempre es tan fácil meter una carga muy grande dentro. Luego, redacción del proyecto de prueba de carga es la parte teórica con su modelo. Una inspección inicial para ver justo antes de la prueba en qué estado está la estructura, básicamente para documentar que ciertos daños ya estaban antes de poner las cargas de la prueba de carga, que no hay acusaciones que hemos producido daños aplicando las cargas para la prueba de carga. Luego, meter todos los instrumentos, montar la instrumentación y luego la propia prueba. Pues aquí unos
unos ejemplos, ¿no? de los sensores. Típicos son las galgas extensométricas, traductores de desplazamiento y acelerómetros. Acelerómetros para el comportamiento dinámico, ¿no? Luego, acondicionadores de señal, que al final, pues cada aparatito habla su lengua y le tenemos que poner, bueno, de forma simplificada, le tenemos que conseguir que todos hablen el mismo idioma que entiende luego de procesamiento de datos y poder sacar conclusiones. Y para eso necesitamos equipos de control y registro, ¿no? que capta estos señales, que la graba para poder luego hacer un postproceso de datos. Pues con este pequeño esquema, por un lado tenemos los sensores, acondicionadores de señales, tarjeta de adquisición, tipo tarjeta de memoria, y luego un ordenador grabación para grabación y visualización de los datos. Y abajo, bueno, dos fotos de una prueba de carga en un puente, un viaducto. Aquí la carga suele consistir de una locomotora junto con unas tolvas cargadas de balasto. Y a la derecha una prueba de carga en un edificio. Pues aquí han utilizado unas piscinas bueno, portátiles que se llenan con agua. Y pues por mi parte, pues nada más, que espero que os haya sido interesante y que y útil la información para aplicarlo en, bueno, cualquier proyecto que tengáis.